cuenta de eso, van a aplicarlo aquí en cada una de estas. ¿Sí? Entonces, de esa manera van a calcular esos límites. Usando los conocimientos de cálculo 1, repasando cómo se calculan los límites de su curso de cálculo 1, como ya lo vieron hace ya varios, no sé qué tanto tiempo, pero ya hace al menos un trimestre. Entonces sería bueno que se pongan a repasar los límites y eso. Esta determina si es continua. De nuevo, una función es continua, miren aquí el libro, es continua, una función vectorial, si es igual a la función vectorial evaluada en el punto. Es la misma definición, solo que ahora se le aplica a cada una de las funciones componentes. ¿Sí? La misma definición de continuidad. No hay mucho que decir ahí. La función, por ejemplo, si queremos ver, aquí hay un salto, ¿no? Bueno, ¿qué puedo decir aquí? Acordémonos que las funciones polinómicas son continuas, las funciones trigonométricas, seno, coseno, en su dominio, tangente, exponencial, logaritmo, en sus dominios, combinaciones de ellas del tipo suma, resta, multiplicación y la división siempre y cuando el denominador sea distinto de cero. Son continuas. Teniendo en cuenta esos resultados que les estoy diciendo, uno puede, por ejemplo, decir aquí que t por coseno de 1 sobre t, coseno es continua, 1 sobre t es continua, composición de continua es continua siempre y cuando no haya una indeterminación. Aquí lo que debemos pedir que t sea distinto de 0, y sí tiene sentido porque estamos hablando de t menor que 0. Esta es continua y esta es continua. Entonces, esta es continua, porque esta función vectorial que define este pedazo es continua porque todas las componentes son continuas, ¿sí? Estas también, por lo mismo que le acabo de decir, polinomios, cocientes, siempre y cuando el denominador no se haga 0. Y aquí estamos hablando de que t es mayor que 0, entonces este t al cubo no se va a hacer 0. Aquí también t no se va a hacer 0, ¿sí? Ahí tengo una pequeña duda. Sí, adelante. Bueno, lo que pasa es que pide que se pregunte si es continua en el punto t igual a 0. Bueno, creo que nos habían dicho que por definición de continuidad, los límites laterales tendrían que ser iguales a 0, ¿no? Entonces lo que hice fue hacer eso, o sea, el límite cuando el trozo izquierdo de la función tendía a 0, el límite cuando el trozo de intermedio de la función tendía a 0, que en realidad es 0, y el límite por la derecha del tercer trozo de la función. Y ahí fue donde el tercer trozo me dio un problema porque... Lo que deberías hacer es este límite a través de valores de t positivos aquí, a través de valores de t negativos, por izquierda, por derecha, y mirar de si por izquierda ese límite aquí te va a dar lo mismo que el 0, 0, y por derecha te va a dar aquí lo mismo que el 0, 0. sí, el problema fue que por la derecha no me dio lo mismo. No tienes que decir cuánto te dio. Fíjate que el ejercicio te dice, determina si es continua. No te está diciendo que comprueba, demuéstrame que es continua. Tú vas a determinar si sí lo es o no lo es. Si no te dio, simplemente di, no es continua porque no satisface la definición. Verifiqué los límites laterales y me dieron cosas distintas y listo, ya. Ok, gracias. Y la puedes graficar también. Pero no te preocupes de toda la gráfica, sino solamente de los valores que sean cercanos al 0, 0. ¿Sí? O sea, cuando lo grafiques, hazle zoom y mira algo cercano al 0, 0. ¿Sí? Porque es ahí donde te está preguntando el problema si lo es o no, la continuidad. ¿Sí? Pero fíjense que el problema no les está diciendo que demuestren que es continua, les está diciendo determina si es continua. O sea, ustedes pueden decir es o no es, y si es por esto y no es por esto,
Obviamente ustedes saben cómo se evalúa la continuidad, el compañero lo acaba de decir. Él evaluó los límites laterales, aquí este límite tendrían que mirarlo por la izquierda y este límite por la derecha y verificar si los valores coinciden en ambos casos, ¿no? Con la evaluación en este punto que es el 0, 0. Pasamos al ejercicio 3, dice, determina los intervalos en los cuales la función vectorial es continua. De nuevo, ejercicios de continuidad. Primero, obviamente, ustedes tienen que encontrar el dominio, ¿no? Antes de empezar a hacer esos ejercicios, tienen que saber los dominios de esas funciones, porque cuando nos preguntamos si una función es continua o no, estamos hablando continua ¿en dónde? En su dominio, ¿no? En puntos de su dominio. Nunca nos preguntamos continuidad para puntos que no estén en su dominio. Entonces, aquí tienen que mirar cuando, por ejemplo, miren en esta función componente, ¿sí? De la primera función componente del punto B, que no se indetermine, ¿no? Para que no se indetermine este denominador sea 0, por lo tanto que t no sea 0, ¿no? Aquí t no puede ser 1, también se indetermina. Aquí t no puede ser negativo. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Sería la intersección. Ya eso lo hicieron en la tarea número 1. Sería la intersección, sería todos los reales sacándole el 0, sacándole el 1 y sacándole los negativos. Entonces son reales positivos quitándole el 0 y quitándole el 1. Ese es el dominio de esta función, ¿sí? Ahora, estando ahí en el dominio, nos preguntamos si es continua. ¿Y la respuesta cuál es? A ver, si alguien me puede responder rápido. Sí. Que sí, ¿no? Porque la combinación de continuos es continua en su dominio, como les habíamos hablado ahorita. Y les dije, si tienen continuas, la suma, la resta, multiplicación y división de ellas son continuas. Y aquí tenemos, por ejemplo, la primera componente es un polinomio, ¿no? De variable t. ¿Sí? Y abajo tenemos la exponencial menos una constante. Esta es continua y esta es continua. Entonces, el cociente es continua siempre y cuando el denominador no se indetermine. Y por eso le sacamos al 0, ¿verdad? Del dominio. Sí. Ahí tengo otra duda. ¿Sí? Bueno, aplicando L'Hopital el límite en 0 existe y dije, bueno, la voy a graficar y la gráfica me da una función continua en todo De lo hecho, real. no, pero fíjate que el 0 no debemos tenerlo en cuenta porque para considerar la continuidad de ser un punto que esté en el mismo. Sí, de hecho, precisamente esa era mi duda. Por ejemplo, en el tercer componente, el tercer componente se puede expresar como de raíz de t, pero así como está definido, tendríamos que excluir también al 0, ¿cierto? Sí, pero fíjate que de todos modos el 0, lo podemos racionalizar, ¿no? Porque aquí tenemos el t es raíz de t elevado al cuadrado, ¿no? Y Sí, podemos sí, bueno, cancelar y queda como raíz de t, como tú lo acabas de decir. sí. Y si ese fuera el único problema, entre comillas problema, pues entonces no deberíamos quitar el 0. Pero es que el 0 no lo quitamos por eso. El 0 lo quitamos más que todo es por esto, ¿no? Porque si e a la 0 lo evaluamos aquí, me da e a la 0 es 1 y menos 1 se hace 0 este denominador. ¿Sí? Ok, sí, sí, Ya, sí. claro. Entonces el 0 hay que sacarlo, pero es por esta función componente y no tanto por esta, porque si esto lo racionalizamos, queda raíz de t, como tú bien lo acabas de decir, y entonces realmente no hay ninguna indeterminación ahí. O sea, es una indeterminación falsa. Lo que a simple vista parece una indeterminación de este término, no lo es en el 0. No lo es. ¿Sí? Ok, sí, entiendo. Sí, sí, sí. Ahora, calculamos el dominio. El dominio son los reales, quitándole los negativos, quitándole el 0 y quitándole el 1. ¿Sí? Y luego que tenemos el dominio, ya tenemos el dominio, nos preguntamos, ¿es continua en su dominio? Sí, sí lo es. ¿Por qué? Porque la suma, aquí tenemos un cociente de dos continuas, y estamos hablando valores de t, donde el denominador no se indetermina. Entonces, el cociente es continua, esta también, todas son continuas, esto es continuo, en todo su dominio. Pero lo que le quería hacer, ya los demás lo hacen ustedes.
Lo que les quería dejar claro es que deben ustedes mirar los dominios, ¿sí? Calculen los dominios. Eso es lo primero que hay que hacer. Calcular los dominios y después mirar en qué puntos de donde está definida la función, realmente en qué puntos puede tener indeterminación o no. Puede tener discontinuidad o no, perdón. Discontinuidad o no. ¿Sí? Ahora vamos aquí al punto 4. Hay que ir un poco rápido porque, miren el montón de ejercicios que tenemos. 20. No, pero hay unos que son más como de manual, como que nada más miran lo que les dice el libro y casi que aplican la definición o lo que les está diciendo. Hay otros que hay que pensar un poquito más, que están como por aquí, estos de aquí, entre las 10 y 13, algo así. Yo estuve viendo, tratando de qué hacer. En el 4, trace la curva R de t, además trace el vector posición R de t, el vector tangente R' de t, para el valor de t dado. La curva R de t, bueno, dibujen la curvita, ¿sí? Pueden usar un software, o si quieren hacen una tablita, le dan valores de t, y van fijando los punticos, y luego hacen una curvita que encaja en esos punticos, ¿sí? Pueden hacerlo, como quieran. Yo les recomiendo que así lo hagan con los punticos, después lo verifiquen con un software para estar 100% seguros de que sí lo hicieron bien. Aquí dice, además trace el vector posición. ¿Cuál es el vector posición? Cuando ustedes tienen un punto, ustedes trazan el vector y les dice que lo trazan en el punto t igual a menos 1, t igual a 0 y t igual a 3 pi cuarto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a dibujar la curvita, ¿sí? Y luego, esperen, voy a tratar de... Es que no sé si puedo compartir doble pantalla. No, de momento dejémoslo así. Entonces, van a, por ejemplo, en el punto -1, ustedes evalúan. No sé si alguien... Sí, se agarré. Hay que ya. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, -1, lo evalúo, me da -3, x -1 al cuadrado me da 1, más 1, 2, entonces el punto R evaluado en -1 es el punto 3, 2, y el vector de posición es el vector que va del 0, 0 al 3, 2, ¿sí? Esa flechita que va del 0, 0 al 3, 2. Ese es el vector posición. Y el vector tangente a la curva, derivamos aquí la primera coordenada, derivamos la segunda, y evaluamos en el punto. Y entonces, miramos cuál es evaluamos en el punto, miramos el valor y trazamos el vector tangente en el punto, ¿sí? Determine la derivada de la función vectorial R de t. Bueno, tienen que derivar aquí cada pedazo, porque volvemos al Stuart, y en el Stuart nos dicen que las funciones vectoriales se derivan, déjenme ver dónde está la parte de derivadas, está un poco aquí más abajo. Las derivadas, las funciones vectoriales se derivan a pedazos. Miren, aquí está teorema. Teorema, si R de t es igual a f, g, h, entonces la derivada es derivando cada pedazo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que deben usar aquí. Determina la derivada de la función vectorial. Deriven eso. Apliquen de nuevo sus conocimientos del curso de cálculo 1. Si no se acuerdan, repasen, pónganse a practicar un poco de ejercicios y háganle. El ejercicio 6. Determina el vector tangente unitario en el punto t igual 0 para la función esta, ¿sí? ¿Cuál es el vector tangente unitario?
El vector tangente unitario es, te tomas la derivada de la función y lo divides entre la norma. Y eso te da un vector que es unitario, que es tangente, pero que es de norma 1, ¿sí? Por eso se le dice unitario. ¿Ya? Entonces van a calcular el vector tangente y luego dicen en el punto t igual 0, porque es que el vector tangente es una función vectorial también. Y cuando te dicen evalúalo en el punto donde t igual 0, te están pidiendo que encuentres ese vector de numérico, ¿sí? Porque cuando calculemos esta derivada, derivamos aquí, derivamos aquí, derivamos aquí, y dividimos entre la norma, vamos a obtener una función vectorial. Y luego esa función vectorial la hablamos en 0 y ya tenemos un vector numérico, donde cada una de sus entradas son números reales. Ajá. Si R es igual a esto, determina la derivada, determina el vector tangente. Creo que la notación que usa el libro es que cuando usan la T mayúscula, siempre se refieren al tangente unitario. Y si dicen simplemente tangente, es la derivada. ¿Cuál es la diferencia entre T mayúscula de T y R' de T? Poquita, muy poca. ¿Cuál es? Que este T mayúscula de T es igual a la derivada dividido entre el valor absoluto de R de T. De R' de T, perdón. Aquí está, mírenlo. De R' de T. Este es evaluado en 0. Ah, por cierto, miren, este es un ejemplo muy parecido, el ejemplo 1 del libro, de la página 849. Es idéntico casi. Obviamente no son las mismas funciones, pero es del mismo tipo que la que está pidiendo aquí en el ejercicio 6. Exactamente el mismo tipo. Este ejemplo 1. Entonces miren, deriva y toma la derivada, la evalúa en 0, toma la función, la evalúa en 0. Y aquí está. Este es el vector tangente unitario. El punto en cuestión es el punto donde la función está evaluada en 0, que es este punto, el 1, 1, 0. O sea, este es el vector tangente en el punto 1, 1, 0. ¿De qué función? De esta función. Eso es sencillo. Vamos a llegar, análogamente se hacen esto, ¿no? Se calcula la derivada, el vector tangente unitario evaluado en 1, la segunda derivada como queda, la primera derivada producto cruz con la segunda derivada. Todo eso ya ustedes lo saben porque es de geometría analítica. Lo único es que calculan esas derivadas y van a tener, estos son vectores de funciones, que es lo mismo que funciones vectoriales, pero ustedes igual pueden considerar el producto cruz, producto punto, por ejemplo aquí, todo funciona exactamente igual. El ejercicio 9. Determine las ecuaciones paramétricas para la recta tangente a la curva con las ecuaciones paramétricas dadas. Bueno, aquí ya empieza un poquito más a ponerse todo un poco más interesante. Entonces déjenme y voy a abrir un pizarrón virtual. Pizarrón virtual. Y ahora se los comparto.